Queridos amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a ¿Qué día con Eddie Bueno, el programa número 1 de la televisión dominicana. Recuerde que en ¿Qué día? Usted tiene participación, como siempre, entrevistas especiales y además agradecido de Papá Dios que siempre está con nosotros, que Dios me le dé mucha salud, mucha veracidad a cada uno de ustedes, que la economía fluya, por favor, que estén bien, porque el hombre o la mujer cuando está mal del bolsillo se enferma, le duele la cabeza, le pasan cosas por la mente. Entonces que le entre su dinerito, reciba su remesa, que las pensiones le lleguen a los que no están pensionados, que lo pensionen, que le llegue como le llega a mi amigo y hermano, el único odontólogo que habla de política, Adolfo Rodríguez. Buenos días, Adolfo. Buenos días, Eddie, aquí, bueno, yéndote a ti, ojalá que el presidente te escuche, te mande tu pensión, una pensioncita. Una pensioncita ¿Para qué le dan pensión a todo el mundo? A los más necesitados. Aquí hay una mujer que está cobrando 195,000, no ha dado ni un golpe de carácter en el Estado, se la pusieron por ser precisamente de alguien. Pues yo no había visto esto, bueno, es increíble. Pero mira, Eddie, la CEPAL, yo te decía fuera de cámara, tiene un análisis sobre el envejecimiento en la República Dominicana. Eso es preocupante. Porque la juventud no quiere producir. No, que esté en juca y fumando, ya tú sabes, cosas. No, puede ser que esté bien. No me maltrate a los muchachos. Aquí no hay tanta gente que esté bien. Anda, aquí, carajo, de hecho, hoy sale un movimiento. ¿Tú viste el movimiento que se va a armar hoy? En ese movimiento va a participar y que Domingo Contreras. Va a lanzar un tema así, pero... Van a lanzar un tema de mucha gente. Miren, mi hermano, el que no está alineado aquí a un partido político no llega a nada. Aquí eso de esa locura de que va a venir un movimiento como que nosotros somos chilenos, somos de cualquier país. Eso pero no funciona. Hay que darle la oportunidad. Nada más andan buscando cámara ahí. No va a hacer nada. Domingo, tú él estuvo conmigo ayer. Ese es mi hermano, ¿eh? Yo le tengo mucho cariño. Pero Domingo, cuidado. Por Dios, después de tú estar en partido mayoritario y ser de las cabezas de esos partidos mayoritarios, que tuviste el privilegio de ser candidato a alcalde, ¿cómo es posible que tú te vayas a una locura? Pero puede ser que sea cabeza de ratón a cola de león. Mira, la reforma policial, cuando yo oigo que hablan de reforma policial, a mí me da vergüenza, porque realmente la reforma policial, todos los gobiernos que han pasado han tenido culpa de que la Policía Nacional sea parte del crimen organizado, de lo que es hoy muchas veces, que hay muy pocos de esos agentes que estén por el buen camino. Todo el mundo está buscándose lo suyo ahí a gran escala. Pero quiero enseñarte un cuartel policial para que tú veas que un amigo, Eddie Rivas, nos muestra. Mira el cuartel policial. ¿Y dónde es eso? En Majagual, Peralta, ya. Eso es en Asua. ¿Tú te imaginas cómo está ese cuartel policial? Así están los policías. Entonces, ¿qué reforma policial usted me va a hablar a mí? Diga que sé yo, porque... ¿Sabe por qué está así? Porque ahí no hay punto de droga, porque ahí no hay búsqueda de cuarto. Entonces ahí no hay nada, entonces ahí no hay que arreglar nada. ¿Qué es lo que van a buscar ahí? Pero esa es la realidad que se está viviendo en el país. Aquí el presidente de la República llama animales, a veces a policías criminales, pero él no se da cuenta de lo que está pasando en la policía en todos los sentidos. El policía que quiera actuar seriamente aquí tiene serios problemas con la misma policía. No, en la sociedad. A veces el que actúa correctamente, mucha parte de la sociedad como que te margina. No, eso no está en búsqueda. Yo me quiero buscar lo mismo. Es un tema de formación. ¿Tú supiste lo que pasó esta mañana? En el programa principal de este canal. Cuéntame. Vino Robert de la Cruz y hubieron preguntas ahí muy fuertes. Hubo uno de los conductores del programa que incluso le dijo en su cara, le dijo, no diga nada, que usted era uno de los que obstaculizaba el anillo, usted era de las paredes, y el hombre puso tan nervioso, dijo, y sí, usted era parte de ese círculo, y eso se lo conoce el país entero, y el hombre, no, pues yo lo que facilitaba, después que usted salió así facilita. No, es después. Sí, ahora, ya, allá arriba, ¿no? Oye, no es lo mismo que guitarra con violín. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que gobernar este país es fácil? Aquí, oye, tú tiras lo que sea, y alguien protesta. No, aquí la gente no da cuenta. El problema es que yo creo que el país puede ser fácil de gobernar, porque yo te voy a decir la verdad, dentro de todos los gobernantes malos hemos tenido algunos regulares. Bueno, regular. Mira, es considerado. Hoy los amigos televidentes van a tener un banquete totalmente en toda fuera de la política. Sí, toda la programación fuera de política, desintoxicar esto un poco. Sí. Vamos a tener un importante odontólogo, historiador, con el que vamos a tratar algunos temas muy importantes
y con el que se puede hablar diferentes temas, porque el hombre tiene un conocimiento, es una enciclopedia humana. Así Después de Alvarito y Eddie Bueno, él es el que más sabe. Después de Eddie Bueno. Sí, porque yo tengo que decir, Sí. yo soy uno de los hombres más informados de este país. No, entonces, eso es yo verdad. a veces en los círculos tiro alguna que la gente se queda. ¿Y cómo que este hombre Esperando. sabe esto? Digo, no, espérate, que yo soy uno de los hombres informados. Yo pago caro por eso, por ser uno de los hombres informados. Porque tengo Es que estar en los así. círculos de altura. No hay que estar ahí rociándose, hay que estar ahí cenando con alta personalidad. Esas son así, cenas que pasándose fines de semana. me tocan pagar cena cara y fines de develando, trasnochando. Uno ve los ojos trasnochados. Sí, porque es caro, no te pide un vinito barato, ¿no? No. Adivina qué. Esos son vinos de 15 y 20 mil Yo lo pesos. sé, yo lo sé. Y yo loco por llevarme la En Don botella. Pepe, en Disocina, esos La sitios por ahí. hasta la botella vacía que vale 4. Esta gente contra. Esto no. Mira. Tenemos hoy presenta Eddie, al invitado que al tenemos doctor hoy. Ronnie Huber, Mira. un destacado odontólogo dominicano, internacional, de calibre internacional. Además, yo no lo voy a decir todo, pero Un historiador, un hermano. historiador, que vamos a ver cómo se ha manejado el entre la odontología y la historia. Vamos a ir a una pausa comercial para regresar en breve con el historiador odontólogo que tendremos el día de hoy. Vamos a hablar de varios temas importantes. Y además hay que felicitarlo, pues ese hombre es un investigador Sí. también. Y la gente que llega a su llamadita. Regresamos en breve. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general 1,000 pesos por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más
para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Bien, amigos, seguimos aquí con Eddie Bueno. ¡Qué día! Y hoy es un tremendo día porque tenemos un excelente expositor con nosotros, el doctor Ronnie Joubert, historiador, odontólogo, un odontólogo prominente nacional e internacional. Buen día, Ronnie, bienvenido. Yo te quiero hacer una corrección. Yo Sí, soy sí. odontólogo y candidato a aprender historia Ok. en ese mismo orden. Excelente. Muchas gracias por recibirme, el honor es mío. Ronnie, ¿de dónde te las nace, órdenes. de dónde te nace incursionar? Porque vamos a echar un chin la historia, un poquito. ¿Por qué? ¿De dónde te nace eso? Mira, cada vez que lo cuento la gente cree que no es así. Mi papá era un hombre súper instruido, con una inteligencia sagaz y sabía mucha historia. Y mi suegro era un hombre con una inteligencia, Eddie, brillante, parecía un archivo. Y me hablaban de la historia dominicana como si yo la hubiera vivido, la de Trujillo hacia atrás, o como si yo estuviera, peor aún, entendiendo lo que me hablaban. Y un día, después que me quemaron la historia 3 veces en el mismo curso en el Calasanz, decidí aprender historia para no pasar vergüenza. Entonces, como decidí aprender historia, Adolfo, para entenderla yo, hice lo que hago con mis cursos en odontología. Armo algo para mí y luego de que lo entiendo, pues se me ocurrió a través de la solicitud de Wenceslao Vega, el hermano de Bernardo, que son mis primos, aceptar una invitación a presentar la historia del apellido Joubert en la academia de la bien. historia. A la gente le gustó y entonces lo que seguí haciendo fue que lo que me voy aprendiendo lo voy montando como conferencia, lo escribo inicialmente para yo aprender y luego lo transmito. Eso es Excelente. interesante, Ronnie. Ronnie, podemos hablar contigo de varios temas, porque aunque tú no lo quieras reconocer, eres un investigador también, porque te has dedicado y has investigado muchas cosas interesantes para el país. La gente, hay una historia que le fascina, que le encanta. La gente quiere saber qué pasó con lo que asesinaron a Trujillo, después de qué pasó, dónde fueron, la realidad de lo que pasó, quiénes estuvieron involucrados, que eso es parte del conocimiento que tú tienes. Sí, esa fue, dicho sea de paso, el último trabajo y la última investigación que hice. Bajaron 7 personas a la avenida, distribuidos en 3 autos, mataron a Trujillo el 30 en la avenida, eso de las 9:30 de la noche, no más tarde de ahí, y quedaron de reunirse ese grupo que se llamaba el Grupo de Acción en la casa del ex general, porque ya no era general en ese momento, Juan Tomás Díaz. Y ahí llegaron. Dicho sea de paso, Adolfo, esa era la casa de Horacio Mejía, que se la quitó Trujillo al abuelo de Horacio, porque era un antitrujillista. Y quedaron de reunirse ahí, ir a buscar a Pupo Román para que Pupo Román viera el cadáver y entrar Eddie en la segunda etapa, que era el golpe militar. Un golpe militar estructurado que, para que ustedes tengan idea, habían cintas grabadas para ir a la estación del Estado y ponerlas y declarar el golpe de Estado y nadie fuera a falsear leyendo. O sea que fue una cosa bien estructurada. Estas 7 personas que llegan ahí, llegan heridas 5 de ellos y una muy mal
gravemente herida, que es Pedro Livio Cedeño, llega con 11 perforaciones intestinales. Se busca al doctor Marcelino Vélez Santana, que no estaba en el paquete, y el doctor Marcelino, luego de evaluarlo ahí, sabe que está grave y lo lleva a la clínica internacional, donde lo recibe el doctor José Joaquín Puello, que está vivo. Siendo un muchachito, jovencito, imagino. Era estudiante de 4º año, junto con el doctor Irving Franco, ese cardiólogo dominicano que está en Cleveland Clinic, y con el doctor Sergio Bisonó, que es otro médico dominicano brillante que ejerce en Estados Unidos. Ahí lo tratan a Pedro Livio y a los 2 días cae en una de las cárceles de Ramfi, en San Isidro. Y ahí le siguen dando, y ahí lo atiende el doctor Eliseo Rondón, un hombre muy conocido, que su hijo es un ortopedista connotado, y queda vivo. Pero de los 6 que están en casa de Juan Tomás, Antonio Inver, que era un simple ciudadano, no era militar en ese momento, y Teniente Amado son llevados a la casa de un primo, que es el doctor Durán Barrera. El doctor Durán Barrera los cura, y don Antonio Inver es escondido en la casa de la doctora Gladys de los Santos, presidenta del colegio del que tú fuiste presidente. En esa casa lo esconde porque era su cuñada, y luego termina en la Embajada de Italia, en la casa de los Cavalianos, donde vivió 6 meses y vivió. Y el Teniente Amado es llevado primero al Ensanche Sama y luego a Alma Rosa, y es escondido por 2 días ahí en una casa que ya no está. Yo tengo los planos, porque eso era un campo. Sí. Y luego es traído a la capital porque se desesperó, y al dejarlo en un punto determinado, en la casa de una tía, ahí en la avenida San Martín, un poquitito más adelante del Vizcaya, a mano derecha hay un parquecito. Ahí vivía la tía. Cuando se baja un hombre cojeando, Eddie, con Trujillo muerto hace 3 días, automáticamente 2 calíes que están en el colmado de frente lo ubican. ¿Y quién lo deja? Don Tony Sánchez, el papá de King, una persona que está viva y es del club turístico del área interna del país, de la ciudad colonial. Cuando da la vuelta y va a su compañía, deja un jeep oficial, que es donde lo traslada, y se monta en un auto de lujo. Y 2 calíes que están en otro colmado lo identifican y también cae preso. Pero se quedan 5 personas más, 4 personas más en la casa, que son don Antonio de la Maza, don el general Díaz y Salvador Estrella Sadalá. Y esa gente, a solicitud de tu profesor Marcelino Vélez Santana, son escondidos en la casa del doctor Robert Rick Cabral, ese por el cual el hospital lleva el nombre. Sí. Y esa persona pernoctan ahí por 4 días. Y el domingo deciden salir de la casa. Fue el gran error entonces. ¿Por qué, Eddie? Porque la señora que cuidaba la casa, una muchachita de 17 años en ese entonces, que está viva y se llama Josefina Vargas, y yo entrevisté el año pasado y le operé a la esposa de su hijo, se le ocurrió decir en un supermercado que ella estaba cocinando para mucha gente. Y ese supermercado Wimpy era un punto de reunión de los antitrujillistas y de los espías de Trujillo. Y ellos deciden irse, Eddie, para no comprometer más a don Marcelino. Ahí salen don Antonio de la Maza y el general Díaz a hacer un periplo por la ciudad, y al cruzar frente a la ferretería RIP, el SIM, encabezado por uno que sonó en estos días, Clodoveo Ortiz, lo atrapan, hay una balacera y mueren. Algunos dicen que murieron después, mueren. Y finalmente se quedaron Huáscar Tejeda, papá de unos muy buenos amigos míos, y Roberto Pastoriza, quienes al otro día de asesinarlo se la pasan buscando dónde esconderse. Don Huáscar quiere hablar con el jefe de la Alcoa, que era amigo de él, para que lo sacara en un barco por Pedernales. No lo encuentra, y finalmente aquel que luego fue triunviro, Tavares Espaillat, los esconde en su casa, justo aquí, una casa que está ahí atrás del canal, a él y a Roberto Pastoriza. Pero esa noche, al otro día, Eddie, que era miércoles en la noche, duermen en la fábrica de Bloc Tavares, porque la fábrica de Bloc Tavares es de ese señor triunviro, íntimo amigo de don Huáscar. Pero el jueves era Corpus. ¿Y qué pasa el viernes? Que el personal vuelve a trabajar. Entonces se tuvieron que ir. Ahí fue hecho preso Roberto Pastoriza
Y don Huáscar subió a una iglesia que está ahí, que se llama Santo Cura de Ars, en la Duarte, allá arriba, a buscar un cura amigo. Y al llegar, la gente del CIN lo ubicaron, lo hicieron preso. De ese gran grupo mueren el viernes de esa semana Teniente Amado y el domingo el general Juan Tomás Díaz junto con Antonio de la Maza. Y los otros 4 quedan presos 6 meses. Pero Ramfi decide irse en noviembre y dejarle solo el gobierno a Balaguer. Y hace lo que se llamó la matanza de Hacienda María. Ah, sí. Y ahí lleva a esos 4 más 2 más, que son Tunti, que no pudo llegar porque el día que mataron a Trujillo fue un martes y no un miércoles como se tenía planificado. Y Tunti estaba en Moca, y por lo tanto no pudo ir a la avenida. Y don Modesto Díaz. Y Tunti y don Modesto, con estos 4 que quedaron vivos, son llevados a San Gregorio de Nigua, a una casa que está ahí, que hoy es del CODIA, es el centro de recreación del CODIA, una casa lindísima, con una piscina infinity metida en el mar, y ahí son asesinados por Ramfis. Y de ahí, Ramfis va al río Jaina, donde ha mandado parar la fragata Presidente Trujillo, y de ahí va a Guadalupe, toma un avión, se va a París, y no regresa nunca más. Eso dicho, Eddie, muy resumidamente, fue lo que pasó con las 7 personas que fueron a la claridad de detalle. Interesante. La de esa declaración tuya, la verdad. Sí. Yo te quiero felicitar porque una cosa es explicar y otra cosa es que te entiendan. Y tú explicas para que te entiendan. Así es. Qué bueno. Gracias. Ronnie, hay un tema. Eso lo traigo de mi mundo docente de odontología. Exacto. Pero mira, de eso mismo, sin salir de ahí, fuera interesante saber cómo Antonio Inver Barrera se salva. Te lo doy en detalles. Cae en la calle Cayetano Rodríguez en Gasco esa misma noche. Después que lo cura su primo, a él y al Teniente Amado, es llevado por el señor Fello Gelú, que era vecino de esa casa que está ahí, a donde la doctora Gladys de los Santos en la Santiago, que era la cuñada de el doctor que lo curó. Se queda 2 días ahí y a los 2 días él se da cuenta que al doctor que lo curó se lo llevan preso y dicen, ya me encontraron la línea. Le pide a doña Gladys que lo deje en la Santiago casi con Máximo Gómez. Él se le baja del carro rápidamente, no le dice dónde va y va frente a un lugar que ustedes tienen que conocer muy bien, en la Elvira de Mendoza, que era Fotocolor, claro. donde estaba aquel hombre con el trinchete. Sí. Frente a Fotocolor vivían los Sueros Marrancini y don Antonio se esconde ahí al mediodía. Y cuando llega el señor Julio Suero, don Antonio le dice a don Julio que tenía camiones que iban a Haití a llevar mercancía. Sácame del país en un camión vía Haití. Y don Julio le dijo, no, la ciudad está acordonada, no hay forma de salir. Entonces el mismo don Antonio Inver le dice a don Julio, háblate con Keiko Rainieri, el papá de Fran Rainieri, ese empresario, que eran vecinos de la calle Caonabo atrás de Balaguer. Y don Keiko Rainieri va a las 7 de la noche y lo busca en ese punto, ahí frente a Fotocolor, y lo lleva a la embajada de Italia, porque ahí viven los señores Cavaliano, que vivían en un bungalow en el patio de la embajada de Italia, y esos señores habían ayudado a sacar a 2 o 3 personas del país antitrujillistas, comenzando por Yuyo de Alexandro, que era concuñado de Ramfis. Y Ramfis lo quería poner a matar gente y don Yuyo le dijo que no. Se distanciaron, entonces esta gente ya habían sacado a don Yuyo. Y es por ahí que Inver va y se esconde 6 meses en ese lugar. Los visitan 2 médicos, el doctor Fernández Martínez y Nicolás Pichardo, ese médico connotado. Lo tratan de unas bronquitas y de unas cosas y nunca nadie dijo nada. E incluso más, Eddie, vino un periodista norteamericano y lo entrevistó ahí. Y don Antonio le oí yo decir que le dijo, yo te voy a dar primero esta entrevista y segundo, no me cambies ni un punto de lo que yo voy a decir, que ya yo maté a uno más importante que tú y no estoy porque me vengan a buscar a esta casa. Y ese hombre se quedó ahí y el día 3 de diciembre, el día de su cumpleaños, sale a la luz pública junto con Luis Amía Matió. ¿Por qué sale el 3 de diciembre, Adolfo? Porque el 18 de noviembre Ramfis se va y cae la cabeza del trujillismo, en ese momento que era Ramfis,
y se queda Balaguer y se comienza a formar un Consejo de Estado donde los dos vivos, tanto don Antonio como Luis Amiama, pasan a formar parte Así. ese Consejo de Estado encabezado por Balaguer. Sí, así fue. Oye, qué historia realmente. Ahora, oye esta Así que es. te va a gustar, que esta es la más importante. Don Luis Amiama Tío, primo mío, apellido Lluver, de cuarto apellido, es el hombre encargado de ir a buscar a don Pupo Román. Cuando don Luis Amiama Tío llega a la casa de don Pupo Román, don Pupo no está, porque el general Espaillat está en el Pony, en el restaurante, en la feria ganadera, y ve pasar el carro de Trujillo. Y supuestamente, podemos discutirlo de supuestamente, oye los tiros. El general Espaillat con su esposa se acerca a la zona. La esposa, doña Ligia Fernández, le dice, pero Arturo, tú te estás poniendo loco, llévame a mi casa. El general da la vuelta y va directo a la casa de Pupo Román. No fue a buscar ayuda militar. Fue donde el jefe de las Fuerzas Armadas, que era Pupo Román, y lo encontró en pijama. Dijo, está pasando esto en el malecón. Y ahí quedan de juntarse en el malecón, pero Pupo Román aparece en el fuerte o en la base militar del ejército, en Sanssouci, que era donde estaba la base militar porque él era el jefe de las Fuerzas Armadas, y ahí habla con Balaguer y le dice, vamos a negociar, y Balaguer, que es el presidente y está en el Palacio Eddy, le dice, sí, pero pásate por aquí, por el Palacio, para que negociemos, y evidentemente no fue. Claro, ¿Qué pasa? claro. Que don Luis Amiama no encuentra a Pupo Román en su casa, porque cuando llega ya se ha ido, porque estuvo advertido por el general Espaillat. Don Luis Amiama, que vivía en la Wenceslao Álvarez, frente al doctor Adolfo Artur Noel, tu profesor, dentista connotado, sí. le pide al traductor de Trujillo, que tiene amores con su hija mayor, el señor Giorgi Rodríguez, que lo lleve a esconder, y salen de la Wenceslao Álvarez y doblan en la José Contreras mano izquierda, pasan la Tiradentes, y a mitad de camino entre la Tiradentes y la López de Vega, en ese farallón atrás de la universidad que está ahí, la Pucamaima, hay una casa que nace en la José Contreras y termina en la calle de arriba, que es la calle de Luis Abinader. Sí. Y ahí sube don Luis Amiama, llevado por su yerno, y se queda en la casa de Andrés Freite Barreras. Otro Barreras que aparece. Óyelo ahí, ¿eh? Se queda 2 días y luego don Andrés Freite Barrera, al vecino, lo llama a su oficina de la casa con su esposa, y al doctor Tabaré Álvarez y a doña Josefina, su esposa, en su oficina le dicen, ¿ustedes están dispuestos a esconder a uno de los hombres el 30 de mayo? Y doña Josefina dice, por supuesto que sí. Se abre una puerta y aparece don Luis Amiama Tío. Y ahí lo llevan y lo esconden, Eddie, 6 meses. Casa que fue visitada 2 veces por el CIN. Y la Dando ahí. segunda vez, doña Josefina, que era una fiera, y ahí están sus hijas, que son mujeres distinguidísimas, sabiendo que estaban ahí, salió envuelta en una toalla, simulando que se estaba bañando. Y cuando la gente del CIN vieron a una mujer en esa época en toalla, salieron corriendo y no volvieron jamás. Y de salida, le dice la muchacha del servicio, Eddie, a los del CIN, ustedes parecen que no han advertido que aquí vive el secretario de salud del gobierno. Y así se salva don Luis. Y también sale en diciembre, luego de que se va Ramfi. Sí. Fíjate que los dos, Antonio Inver y don Luis, son civiles. Y el Consejo de Estado lo hace generales ad vitam para protegerlo. Y es por eso que llegan a ser generales sin hacer Señores, la carrera mira, oficial. Con este hombre debemos de seguir dialogando muchos temas interesantes, porque todavía hay parte de esa historia que entusiasma y que enamora a todo el pueblo dominicano cuando se habla de esa historia. Así es que vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar en breve, porque aquí Con Ronnie está Adolfo Rodríguez, deseoso de preguntarle muchas cosas a este hombre. Regresamos en breve.
Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general 1,000 pesos por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Seguir con la entrevista central de este día, un día histórico, porque aquí se sigue hablando de un tema tan fascinante que uno no quiere salir del tema. Me decía Ronnie que el conocimiento que él tiene, que se ha dedicado a investigar, él ha ido a ver la casa donde fueron auxiliados esta persona, él por eso tiene el conocimiento, sabe lo que acaba de decir, que estaba lloviendo, jarineando cuando mataron a Trujillo. Le acabo de decir a él, como parte del conocimiento, que tengo un gran amigo, un gran hermano, el general Luis Darío de la Cruz Consuegra, que es nieto de Zacarías de la Cruz. Y no solo nieto, sino para mí el nieto mimado de Zacarías de la Cruz, el general Luis Darío de la Cruz Consuegra. Entonces yo me quedé preguntando, tú que has investigado tanto, el motor franqueador de la era de Trujillo, que andaba, ¿quién se quedó con todo eso? ¿Qué pasó con todo eso? Los carros, sobre todo el que mataron a Trujillo, ¿están en Santiago, en Camp David, o están en otro lugar? Los carros que están en Camp David, en un restaurante que Adolfo y yo hemos ido a cenar varias veces, son carros de la época que lo tienen, lo tenía el señor Bermúdez, un primo de Popi, y ahora lo tiene la hija. No son carros de Trujillo. O sea, no son los carros oficiales. De Trujillo. El carro oficial, el Cadillac negro de lujo, lo tiene un coleccionista de apellido Pichardo. ¿Aquí en el país? Aquí en el Pero país. debe tener museos. Bueno, él lo compró, se lo vendió a la familia y lo compró y lo tiene legalmente. Sí. Lo tiene en muy buen estado y siempre lo está mostrando. Ah, bien. De los 4 automóviles que son, en el que iba Trujillo, que era su carro nocturno, con su chofer nocturno que era Zacarías de la Cruz, porque Zacarías de la Cruz no era el chofer oficial de Trujillo. El chofer oficial de Trujillo era un chofer que él usaba con un auto oficial en el día. Él usaba a Zacarías de la Cruz, que era de su confianza, y a lo que él llamaba el carrito,
que fue donde lo mataron, que no era ningún carrito, era un carrazo, para hacer sus cosas en la noche. Taurino Félix Guerrero se llama el chofer diurno oficial. Oye, qué memoria tiene este del hombre. presidente. Entonces, ese carro fue avaliado y desapareció. De los 3 carros que fueron a atacarlo, el tercer carro, que estaba de tercero alineado, era el único Mercury Monterrey que había en el país, un carro bellísimo, búscalo en el internet, que era de Salvador Estrella Sadalá. Ese carro, cuando lo fue a prender Roberto Pastoriza, que oyó el tiroteo y fue a acercarse, no prendió. Y hubo que dejarlo abandonado y desapareció. El segundo auto que iba manejando Huáscar Tejeda y Pedro Livio, con capacidad de fuego en la ventana derecha, sí está en el Museo de Historia y Geografía. Ahí en la calle Pedro Enrique, donde di la conferencia la semana pasada, ahí está bastante bien conservado. Y el primer auto, que fue donde metieron el cadáver y el que encontraron en la casa del general Juan Tomás, cayó en San Isidro y oí decir, una vez que fui a San Isidro con mi papá, que lo habían destruido. Ese fue el destino de los 4 autos de esa noche. Pero los que están en Santiago son de la época, podrían pertenecer tal vez a la familia Trujillo, pero no eran ni el auto oficial ni ninguno de los 4 autos que bajaron a la avenida. Qué bueno que la población sepa eso. Se dice mucho sobre el tema de que estos autores de ese hecho, ¿no?, también eran parte del trujillato. Se dice, o sea, la gente... Me gustaría que tú aclararas un poco eso, si tienes algún tema. Mira, desde el principio, Trujillo, que tuvo sus luces y sus sombras, lo que pasa es que las sombras fueron grandes y las luces también, desde el principio comenzó a integrar a gente importante. En el año 32, integró en su escolta no solo a Rubirosa, que lo puso ahí fue que Rubirosa se acercó a la hija, sino al general Juan Tomás Díaz y a don Antonio de la Maza, los hizo miembros de la Guardia Presidencial y trabajaron para él. Y esos 30 años después se voltearon y con sus razones. Claro. No solo políticas y sociales, sino personales también. Todos. No había uno del paquete que no tuviera más de 3 razones personales para meterse en eso. Entonces, desde el principio esa gente trabajó. Aquí había 2 formas. O tú trabajabas con el gobierno, o trabajabas asociado al gobierno. Mi papá vino de estudiar de México, en el año 57 se iba del país. ¿Tú sabes por qué, Eddie? Porque tú el que llegaba trabajaba para el jefe y no le podía cobrar. Hizo diligencia para irse a Puerto Rico, porque el gobierno tenía todo centrado y más de la mitad de las empresas eran del gobierno. Entonces había que trabajar con Trujillo a la corta o a la larga, de manera directa e indirecta. Por ejemplo, Pedro Livio Cedeño también trabajó para el gobierno. Cuando mata a Trujillo era el jefe de la fábrica de baterías del gobierno. Ronnie, es verdad que a Trujillo todos trabajaron, pero eso no le quita mérito. No, claro. Yo creo que eso le da más mérito. No es que tenga el conocimiento. Yo me estoy ofreciendo mi trabajo y vivo de esto y me convenzo de que esto hay que cambiarlo, le da mucho más mérito. Don Antonio trabajó en varias compañías del gobierno y para ese momento estaba trabajando en una compañía que está camino a San Cristóbal que se llama Mezclalite, donde habían unos proyectiles que explotaban tipo dinamita, y don Antonio se asoció con un primo hermano de tu profesor Erickson y se fueron robando algunos cartuchos de dinamita para meterlo en la Máximo Gómez, en la verja de la casa de Moncho Enrique, y cuando el hombre pasara a detonarlo. Entonces todos estuvieron relacionados con el gobierno, pero todos se empantalonaron, Adolfo. Tomar la decisión de enfrentar eso esa era fuerte, fiera, hay que ser un en esa época. Eso era difícil. Dice el general Soto Jiménez, tu amigo, que solo pensar en eso es un problema. Sí, es cierto. Y te adivinaban el pensamiento. La gente pensaba, hasta pensar es un pecado. Cierto. Usted va a tener que venir de invitado de Soto Jiménez los lunes, un lunes. Vamos a planificar eso para que se haga. La novela escrita por Mario Vargas Llosa, ¿qué tiene de la realidad? ¿O solo era una novela? No, la novela es una novela, y con el respeto de lo que pasaron la información, que algunos fueron primos míos, está bastante novelesca. Y comete el señor Mario Vargas Llosa el atrevimiento de señalar a familias de este país que no se pueden señalar. A familias que cuando uno ve la descendencia, que no han pasado factura, lo que hay que bajar la cabeza. Y él los acusa ahí. Pero te voy a decir un poquito más. El día que yo conocí a Emmanuel Equea Guerrero,
Fue en el Hotel Jaragua hace muchos años porque se ponía el libro en circulación y yo fui con mi papá. Y papi había sido profesor de la hermana de Manuel, que es médico, y luego nos hicimos muy amigos, Manuel y yo. Papi y yo estábamos ahí y uno de los descendientes de uno de esos próceres estaba en segunda fila y se paró para marcharle al hombre. Eso no me comentaron. Porque es que tú no puedes ir, Eddie, a Puerto Rico a hablar mal de los puertorriqueños. Sí. Y a tomar una novela que tiene sus cuestionamientos. Fue sometido a la justicia norteamericana por plagio. Sí. Eso no lo digo yo. Yo lo que soy es dentista. Entonces, yo creo que todos los dominicanos tenemos primero que respetar a esa gente, y yo no tengo vínculo con ninguno. Tomo trago con los antitrujillistas y con los trujillistas. Son amigos míos todos. No, eso es porque... Pero a la gente procera de este país va a haber que comenzarla a respetar. Claro. Y no pueden venir premios de literatura a estar acusando gente que no son. No, yo creo también, Ronnie, que las escuelas y las universidades deben jugar un papel más protagónico en esto. Yo Porque te voy a decir la más. historia se está perdiendo. Hay un grupo de intelectuales colombianos que tiene un grupo de estudios literarios que iba a estudiar la fiesta del Chivo para discutirla. Me invitaron a ir a Colombia para que yo le diera la conferencia y ellos edificarse de la historia y poder filtrar la realidad y la no realidad. Finalmente tuvimos que hacerlo por internet porque no pude ir ese fin de semana, pero eso es lo que hay que hacer. Informarse de la historia para cuando uno lea una novela, uno poder descartar. Ronnie, pero es cierto, dentro de todo ese conocimiento que tú has podido descubrir, que Trujillo muchas veces tenía apetitos sexuales con esposa de funcionario de él y lo mandaba fuera para él estar con ella. Sí, vergonzosamente, y aparte de eso, con jovencitas de 16, 18 años. Y que esa noche que iba para allá iba a haber una. Sí, se tiene el nombre registrado. ¿De quién era? Ramona Idenona Sánchez se llama la jovencita que le estaba. Pero eso no lo digo yo, eso ¿Y está está en la viva? literatura. ¿Está viva ella? No, murió. Y se tienen los nombres de las que fueron queridas de ellas, algunas voluntarias, otras involuntarias. Miguel Reyes Sánchez, el presidente de la academia, que por cierto vive aquí a 300 metros, publicó hace 3 o 4 meses en uno de los periódicos nacionales Las mujeres de Trujillo, y ahí las menciona. Son de conocimiento público. Sí. Increíble, mira lo que él hacía. Y voy un poquito más. Ay, Dios. Y no estoy hablando, ya ustedes me están llevando para la política. Y yo corriendo. Había gente que le ofrecía. Le ofrecía a sus hijas. Vamos a decir no a las hijas, No, porque me eso hay da mujeres, vergüenza. su mujer. Pero a los parientes, Sí. A los parientes. los chulos. Se lo Hay que ofrecía. decirlo ya. Sí, los porque había chulos. gente que quería beneficiarse y aquí está la muchacha. Parece que el señor, como todo hombre de esa época, medio rústico y medio violento, le gustaba el can. Sí. Pero eso es una cosa, que tú le ofrezcas a una sobrina Es tuya. difícil. No, y esas cosas, positivas y negativas, son parte de la historia. Sí. Sí, Son parte de Ronnie, la historia. pero hay otra parte de la historia más reciente. El doctor Joaquín Balaguer, que ya me llevó a política. tenía, Qué cosa. tenía sus amoríos también, el doctor Joaquín Balaguer. Llegó a tener novia declarada el doctor Joaquín Balaguer. Mira, sí, te lo puedo decir con certeza. Ay, Una prima hermana de mi papá fue una de sus 2 locuras. ay, Virgen de la... Y hay otra que no le hizo caso, de la cual hasta se escribió Una canción. que la canta un primo tuyo que se llama Alex Bueno. Alex Bueno. Conozco a la descendencia de esa familia, Procera también, la familia hidalga de este país. Entonces Balaguer estuvo enamorado de esa Sí, dama. sí. Pero Y fue rechazado. yo todavía no he investigado mucho a Balaguer, porque hay que darle tiempo como Tú que sabes se enfríe, que pero el tipo yo tengo, fue un personaje. sí. yo soy muy amigo, vaya saludo para ella, y pronto estará con nosotros de invitada aquí, Lila Alburquerque. Sí. Y Lila tiene el reloj del doctor Joaquín Balaguer. Estuvo muy cercana de El él. reloj, y tiene muchas otras cosas del doctor Joaquín Balaguer. Ella fue muy cercana, pero fuera de muy cercana, fue muy fiel a esa amistad. Sí. Porque Lila hay cosas, ella que es mi amiga y que yo le envío saludos y la quiero, Lila tiene secreto que se lo llevará a la tumba del doctor Joaquín Balaguer. Tú sabes, Eddie, que con el tiempo he ido descubriendo como dentista que los grandes hombres de esa envergadura son gente que tiene condiciones fuera de serie. Sí, sin duda. Los médicos de los últimos 7 presidentes de este país
fueron mi papá y Alexander, mi hermano. Lo que pasa es que ellos no lo dicen, comenzando por el doctor Balaguer, continuando por Juan Bosch y siguiendo por los que vinieron después. Alexander Joubert y José Joubert. Y Alexander en una ocasión fue a la casa de Balaguer y cuando vino yo le pregunté, Alexander, ¿Cómo te lo... Ronnie, cuando uno se acerca a esa persona, tiene un aura sobre lo común. Y mi mujer, que le hizo unos proyectos a Balaguer y estuvo en el palacio en el escritorio, fue un día, la recibió a las 11:30 de la noche, junto con un ingeniero amigo de mi suegro. Y cuando vino, le pregunté a Adolfo y me dijo, Ronnie, tú entras donde está el doctor Balaguer y aparte de que es en el palacio, aparte de que es en su oficina, en su escritorio, el tipo emana algo distinto a los demás. Sí, es que esos líderes entonces, esos grandes líderes tienen un tema como algo Mira, místico, un tema que uno mira, también se lo ve. ¿Fue el doctor Joaquín Balaguer el último líder político junto con Juan Bosch y Peña Gómez de este país? Es que yo no sé de política. Pero tú crees que tú conoces. La Yo historia lo colocará. pienso que, vuelvo y te repito lo que te dije, que esos tipos que tú ves que se destacan Sí, fuera sí. de serie, tienen condiciones Miren, excepcionales. aquí a veces la gente se pierde muchas oportunidades de visitar a algunos líderes políticos. Por lo mismo, por la política. Por ejemplo, yo que soy apolítico, que no soy de nadie en este momento, no es que lo voy a hacer siempre. De igual manera, de hecho, pienso ir a visitar a Danilo Medina Sánchez el lunes. El martes. Voy a saludar a Danilo. Primero, porque yo entiendo que Danilo, un expresidente de la República, democráticamente, ganado 2 veces. Y para mí, como comunicador, es sumamente importante ir a hablar con él, a ver cómo él ve el país, muchos temas así. Sí, sí. De igual manera estuve con Leonel Fernández hace un par de meses y me pasó lo mismo que usted está diciendo. Tú puedes hablar lo que tú quieras, pero cuando tú llegas donde Leonel Fernández y te sientas frente a este caballero y empieza a hablar y habla contigo y te empieza a reconocer cosas que los mezquinos no ven y él lo ve, tú dices, oye, pero qué grande este hombre. Sí, y así claro que son... Mira, yo he conocido a varios de ellos. Una vez Adolfo me invitó a una cena con el señor Danilo Medina hace muchos años. Leonel Fernández hizo su campaña del 96 en mi edificio, donde yo tengo mi consultorio hace 35 años. Lo traté muchísimo, incluso tomaba café en mi oficina. Conozco a Luis Abinader y he estado en algunos sitios. Y cuando tú te juntas con personas de esa trayectoria, tú te das cuenta, no importa del color que sea, no importa. que tienen condiciones Claro, por encima del promedio. por algo Eso es llegaron como ahí. cuando tú te reúnes, y me pasa mucho, que voy a dar curso fuera, con esos dentistas en Nueva York que tú me invitaste, las cabezas de la odontología del mundo. Tú te das cuenta que el tipo de dentista, pero que tiene otra Tiene serie otras de cualidades. Claro. Eso Tiene es otras lo que se cualidades. llama o liderazgo o no sé qué, pero No, es que eso tiene se condiciones proyecta, diferentes. esa imagen se claro proyecta. que sí. Pero Increíble. hay que tenerla. Mira, la verdad es que tú has dado una cátedra de historia de algo que la República Dominicana, que el país que nosotros como dominicanos nos fascina, nos gusta, nos interesa, pero que sobre todo nos edifica en la realidad que estamos viviendo, a lo que hemos pasado. Esto que estamos disfrutando de nosotros poder hablar por estos medios de comunicación no ha sido fácil, no es gratis. Mucha gente ha tenido que sacrificarse, dar su sangre, empeñar la tranquilidad de su familia, la paz, la economía, todo con tal de nosotros lograr lo que tenemos hoy. Así mismo es. Y esa gente tiene que ser respetada. Lo reconocida. Sin politiquería, Sí, porque sí, yo sí. ni entiendo, ni hago, ni pienso hacer política. Pero a la gente que ha empujado este país, hay que respetarla, porque si no vamos a terminar en Y un cada zoológico. gobierno reconocer esos valores Oh, y pero claro resaltarlo, que sí. porque lo estamos Pero perdiendo. claro que Aquí, sí. aquí la juventud es otra cosa. Entonces Mira, hay que sacar y poner esa gente. Ya casi tenemos que ir, no hay que tirar Claro una que pregunta sí. a este hombre. Oye. Ya antes de irnos hay que hacer una Pero me pregunta. metieron en política los últimos 10 minutos. Ustedes son Mira. dos tigres. Hay que dejar el cadáver de Pedro Santana en el Panteón de la Patria. Mira, yo no lo sé porque tampoco he entrado en eso, pero te voy a decir lo que dice el señor José Guerrero, director del Museo del Hombre Dominicano. José es un historiador Sí, connotadísimo. Él dice que él no sabe si tiene que estar o no en el Panteón, que de donde no se puede sacar a Pedro Santana es de la historia nacional. Claro. Y eso pienso yo. Eso es correcto. Mira, porque es que todos podemos tener un fallo. Si hacemos 80 cosas buenas y 20 malas, hay que aplaudir las 80 buenas. Entonces es una realidad, ¿eh? Sobre todo que montó una línea de defensa en Aso en varias ocasiones. Tú sabes que en el 49 hubo que irlo a buscar al Seibo. Él estaba en su finca en el Seibo, en el Prado,
cerca de la de Félix W. Bernardino. Y en el 49, 5 años después de hacer las líneas de defensa, de las primeras 2 jornadas militares, hubo que irlo a buscar para que volviera a montar la línea de defensa en Asua. Entonces, vamos a lo de los grandes hombres. Claro, algo tendría que no nos buscaron a nosotros. Sí, porque hay cuestionamientos por todos lados. Por todos lados. Y la historia está ahí. Sí. Y la historia está escrita. Y además, Pero con esos hechos. son temas ya de historiadores. Recuérdate, yo soy dentista, enganchado Sí. a aprendiz. Pero muy bien que lo Esos hace. son temas de historiadores. Yo no. No, y el tema que tú dices de decir, Balaguer, esa época para acá, todavía está muy sensible, porque Sí, hay mucha sí. gente que es muy sensible, y muy que hay temas que son buenos. Oye, Balaguer tuvo cosas buenas y cosas malas. Entonces, Sí, como sí, historiador, sí, la uno tiene obra que- está ahí, Claro, lo negativo está claro, ahí. hay que llevarlo suave. Y a veces con los años, y no con la vejez, con los años y con el aprendizaje, Adolfo, cosas que tú veías de una forma, tú dices, óyeme, pero no es tan así. Estoy seguro que don Esto Johnny no está es. fascinado Sí, mirando sí, este sí, programa. bien. Qué Está bueno, lástima que no esté aquí para darle un gran abrazo. Tengo sí. mucho que no lo veo. Nada llega en cualquier momento, don Johnny. Ay, qué bueno. Siempre está. La verdad que queremos agradecerte que estés aquí y decirte que este programa es tuyo, que esperamos que Muchas regreses muy gracias. pronto. Esa invitación viene pronto porque nosotros te Con necesitamos. gusto, a las órdenes siempre. Excelente. La verdad. Siempre que no sea en mi horario de trabajo Claro, de no, 9 no. a 5. No, no, Ha hecho un gran aporte al país y nosotros y el país te agradece este aporte realmente a Muchas través gracias como a siempre. ustedes. Así es. No podía Siempre ser a las menos. órdenes. Por Cinevisión, Canal 19. Qué día con Eddie Bueno. Otro palo más. Hoy no recibimos llamada de los amigos televidentes porque queríamos que los amigos televidentes escucharan esto, que aprendan de su historia, de nuestro país maravilloso, de nuestra patria, que hay que querer y amarla cada día más, pero no queriéndola, haciéndole daño. Hay que hacerle bien. Así es. Adolfo. No, nos vemos mañana, los amigos televidentes. De Así nuevo, es. ¿en qué día? Con Eddie Bueno.